Contador Tomás, platícanos sobre algunos otros artículos que crees que son importantes para orientar a los contribuyentes que el día de hoy nos están viendo en este nuestro programa 100% confiable. Claro, vamos a platicar de algunos, Víctor. Definitivamente es interesantísimo el reglamento, ¿no? Es abundante en facilidades o en situaciones que aclaran a los contribuyentes la aplicación del impuesto de renta, lo cual, como tú lo has dicho, se nos ha ido el tiempo rapidísimo, ¿no? Platicando de estas cosas que son interesantes, que nos gustan, pero vamos a platicar de algunos para cerrar este bloque. Recordemos por ahí, por ejemplo, que algunos contribuyentes, como pueden ser los que obtienen ingresos por honorarios y actualmente el régimen de incorporación fiscal, el RIF, pueden deducir la parte proporcional de la renta de su casa habitación cuando ocupan parte de esta casa habitación en el desarrollo de sus actividades. Es que es muy común que muchas personas tengan en su propia casa su despacho o su pequeño negocio. Es correcto, ¿no? En la cochera y cosas de ese tipo. Aquel régimen de incorporación fiscal que a lo mejor vende verduras si tú quieres o algún producto que ocupa su cochera o ocupa un cuartito específico que está enfrente para poder realizar su actividad, un profesionista. Y entonces, si yo pago una renta por esa casa habitación, puedo deducir esa renta en parte proporcional a los metros. Respecto a los metros cuadrados que representen el local que utilizo yo, los metros cuadrados que utilizo para el desarrollo de mi actividad respecto del total de la casa. Pues fíjate que estás comentando algo que venía en reglas de resolución miscelánea, lo del RIF. Lo del RIF, esto para honorarios ya viene desde anteriores reglamentos, ¿no? De mucho tiempo atrás, pero lo del RIF se estableció una regla por ahí a partir del año pasado. Así es. Y este es uno de los ejemplos que decimos de reglas que están en la resolución miscelánea fiscal que suben al reglamento. Perfecto, eso yo creo que es muy bueno. ¿Algún otro artículo que creas otro que es tema también interesante, por ejemplo, recordemos que para determinar la UFIN del ejercicio, y esto nos sirve mucho para las personas morales. La utilidad fiscal neta. La utilidad fiscal neta del ejercicio, es decir, aquella utilidad que ya pagó impuestos y que en un momento dado podrá estar a disposición de mis socios. Vía dividendos. Recordemos que esta UFIN, el resultado del ejercicio, se disminuye con el impuesto a la renta pagado y los no deducibles, ¿no? Nos habla de restar los no deducibles. Sin embargo, muchas veces nosotros como contadores tenemos la mala costumbre de aplicar una cuenta que le llamamos no deducibles en términos generales. Lo que nos establece este reglamento es que para poder restar los no deducibles de la UFIN, debemos de considerar únicamente aquellos que establece el artículo 28. Es decir, que textualmente se señalan como gastos no deducibles, porque los del 27 son gastos que no reúnen requisitos fiscales, o son los requisitos, ¿no? Claro. Para las deducciones en específico. Esto es muy bueno. Definitivo, porque a veces me ha tocado a mí revisar UFINes en las cuales vienen mermadas por cantidades impresionantes de no deducibles que están revueltos, ¿no? Claro. Tanto por aquellos que son del artículo 27, que no reúnen requisitos fiscales, como los estrictamente no deducibles del 28. Y entonces a la hora que nos ponemos a dividir, pues sí le disminuyes bastante, obviamente en beneficio de los socios, ¿no? Porque tienes una mayor UFIN y podrás repartir más dividendos a los socios. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, ¿no? Tenemos otro artículo ahí, por ejemplo, para las sociedades conyugales, no sé si te acuerdas, que respecto de una sociedad conyugal que obtenga ingresos, por ejemplo, por arrendamiento, por enajenación de bienes, establece el reglamento del impuesto de la renta que podemos tributar cada uno de los integrantes de la sociedad conyugal en sus partes que les correspondan a cada uno, ¿no? Si estamos, por ejemplo, 50% y 50% en esas capitulaciones matrimoniales, tanto el esposo como la esposa, pues cada quien acumulará el 50%. Pero también nos establece la facilidad de que acumulemos todos los ingresos, es únicamente uno de los dos integrantes de la sociedad conyugal, aquel que obtenga mayores ingresos. Y tiene una facilidad a la vez y a la vez puede que no. La facilidad es simplemente de uno es el que cumple con toda la obligación fiscal sin involucrar al otro, ¿no? Por ejemplo, no quiero que mi esposa esté dada de alta, que declare, que presente, se nos hace complicado, etcétera. Yo ya estoy dado de alta, tener encerrada, yo Tomás. también puede ser, ¿no? Y yo tributo. Bueno, al revés, ¿no? Sí, pero también es importante analizar que la ley de impuesto de renta, yo siempre he dicho un tema, la ley de impuesto de renta divide y vencerás, ¿no? Porque entre más diluyamos las bases, los ingresos acumulables entre más personas, pues obviamente el impuesto puede ser menor. Aunque también de unos años para atrás se ha vuelto poco atractivo, porque los límites ya están más justos, ¿no? No sí, eran tenemos más rangos. Claro, no tenemos los rangos como los teníamos a lo mejor todavía a 2003. Principios de esta década, ¿no? En la ley anterior y cosas así. Pero a fin de cuentas ahí está una facilidad interesante. Bien. Otra facilidad que tenemos, fíjate, es, recordemos que las personas morales cuando les pagan, los contribuyentes en general, perdón, cuando les pagan viáticos a sus trabajadores, obviamente los trabajadores para que no lo consideren ingreso deben de comprobar esos viáticos, ¿no? Con documentación comprobatoria que reúna requisitos fiscales, nos establece la ley. Si no lo compruebo será un ingreso acumulable para el trabajador. Así es. El reglamento nos establecía el anterior una facilidad muy importante. Decía el anterior, te voy a dar chance de que hasta el 10% de esos gastos
no me los compruebes con documentación comprobatoria que reúna requisitos fiscales. Porque es obvio que se entiende que muchas veces los trabajadores, ¿no?, van y comen en las tortas de Doña Mari que no da nada, ¿no? Claro. Te da un volantito, una tontita de remisión, 100 pesos por 2 tortas. Y eso, si yo no lo comprobaba, se convertía en ingreso acumulable para mí como trabajador. La ley de impuesto a la renta decía hasta el 10% de tus ingresos, sin que excedan de 15,000 en el año, de tus viáticos, perdón, sin que excedan de 15,000 pesos en el año, me los puedes comprobar con documentación que no reúna todos los requisitos fiscales. La novedad en este reglamento lo toma también de una regla que ya existía en la resolución nacional fiscal para incrementar ese 10% a un 20%. Perfecto. Lo cual me parece muy bueno, ¿no? Claro. Porque entre todos los trabajadores, 15,000 pesos al año que no reúna requisitos fiscales. Es muy importante nada más distinguir, porque a veces me ha tocado ver confusión en esta aplicación de esta regla. Es la facilidad para el trabajador, para que no compruebe y no acumule. No es facilidad para la empresa para deducir. Así es. ¿No? Nada más es para que no se le considere un asimilable a sueldos y salarios. Es correcto, Dentro de su acumulación. Otro tema interesante tenemos, por ejemplo, cuando vamos a enajenar una casa habitación, el notario nos pide algún comprobante para efectos de demostrar que esa fue nuestra casa habitación y que la estuvimos habitando, ¿no? Claro. Para efectos de la exención. Así es. En casa habitación. La exención es muy buena todavía. Es muy buena todavía. 700,000 UDIs. Y viene mejor. Acuérdate esa limitante de que no hayas enajenado en los 5 años. Ahora con la reforma fiscal en el nuevo dictamen bajó a 3 años. El dictamen en la Cámara de Diputados. Entonces también está muy interesante. Vienen cositas interesantes, ¿no? No trascendentales tal vez, pero interesantes que nos pueden ayudar en la vida diaria. Y entonces aquí lo que nos establece es compruébame con un comprobante fiscal. Ya venía en el reglamento anterior, nada más es recalcar lo que ahí está la facilidad, con un comprobante que venga a nombre del propio contribuyente que enajena la casa de habitación, su cónyuge o un ascendiente o descendiente en línea recta, ¿no? Bien. Eso es interesante. Ahí los notarios piden una antigüedad de 6 meses de los comprobantes, claro, por aquello de la obtención de la residencia de acuerdo al Código Civil. Definitivo, al Código Civil, bien. ¿No? Muy, muy importante esa aclaración. También tenemos la regla que ya la teníamos en la ley del impuesto de renta anterior. Cuando nosotros enajenamos un bien, que es uno de los cocos en la declaración anual, ¿no?, en la cual tú eres experto y nos has enseñado por muchos años este tema en la facultad, que es tu especialidad, tu fuerte, el tema de la enajenación de bienes. Si yo enajeno un bien en el cual primero compré el terreno y en años posteriores le construí, pues tenemos 2 fechas distintas para calcular las utilidades, ¿no? Tanto del terreno, desde que lo adquirí hasta que lo vendo, y de la construcción a partir de cuando lo construí. Entonces, determinamos 2 fechas distintas para poder determinar, porque recordemos que la construcción lleva depreciación y cosas de este tipo, y es muy importante establecer a partir de qué ejercicio fiscal empezamos con esta depreciación, ¿no?, para poder determinar nuestro costo comprobado de adquisición y por ende las utilidades, calcularlas en forma separada. Yo creo que es muy importante ese artículo. Bueno, es un artículo que simplemente se reitera, y que lo que nos está provocando es que el cálculo anual especial de la enajenación de bienes lo hagamos doble. Claro. Sacando, como tú dices, la ganancia por la enajenación del terreno para dividirla entre su número de años y la ganancia por enajenación de la construcción para dividirla entre un número de años distintos. Y después sumas las 2 ganancias y continúas con tu procedimiento. Es correcto. Otro tema importantísimo, ¿no?, que nos aparece un artículo, que se reitera un artículo que ya venía en el reglamento del impuesto de renta anterior, que establece una verdadera facilidad para aquellos contribuyentes que al enajenar sus bienes inmuebles no podemos comprobar un costo por ejemplo, de las mejoras que hicimos en los inmuebles, ¿no?, a través de los años. Construcciones. O de las construcciones. Oye, sí construí, pero construí hace 30 años y no guardé comprobantes fiscales, no tenía comprobantes fiscales. O autoconstruí y a lo mejor ni pedí comprobantes. Como iba pudiendo, compraba unos bultitos de cemento, unos ladrillos y ahí nos poníamos a construir en familias. Mucha gente lo hace definitivamente y no tengo comprobante. Y entonces lo que me permitía este reglamento 192-205 nuevo del nuevo reglamento, es un beneficio interesante, que podamos en un momento dado tomar en cuenta el monto del avalúo de esas adiciones o mejoras, hasta un 80% del que arroje este avalúo, ¿no? Le pedimos al perito evaluador que nos emita un avalúo referenciado a esas fechas de esas construcciones, y lo que nos salga, el 80% lo podemos tomar como una deducción, por decirlo, ciega, ¿no? A lo mejor está mal utilizar la palabra, pero oye, no tengo, con el avalúo lo voy a comprobar. Y ese es un tema que definitivamente se convierte en una facilidad muy importante para muchos contribuyentes. Sí, definitivamente. Hay muchas personas que tienen tierras y que han hecho caminos en sus tierras, bardas, han nivelado, han tenido limpieza. El segundo piso han de la casa. Terreno, claro. Has ampliado la bodega. Así es. Toda esa serie de ampliaciones, adiciones
que transforman en sí la construcción o construcciones adicionales o propias construcciones en las que no tengas comprobante, vas a poder seguir aplicando el 80% del avalúo referido por parte del perito autorizado, ¿verdad? Muy claro. bien. Es buenísimo eso, ¿eh? Qué bueno que continúa. Ahora es el artículo 205, ¿verdad? 205, así es. Bien. Ya por último. Por último, un tema interesantísimo es también, por ejemplo, en el caso de las personas físicas que realizan actividades empresariales, ¿no? Y en este caso van y enajenan un bien inmueble, pero ese inmueble está afecto a sus actividades empresariales. A eso se dedica, a comprar y vender bienes a esta persona y realiza actividades empresariales. Los notarios no le van a efectuar la retención del impuesto sobre la renta. Simplemente con que yo le compruebe que soy contribuyente inscrito ante el SAT con esta actividad, el notario dice, no te retengo, y tú calcula dentro de tus cálculos naturales de tu impuesto sobre la renta estas ganancias y paga el impuesto correspondiente. Y es importante aclarar que, por ejemplo, para estas contribuyentes que son del régimen de incorporación fiscal, estos RIFs, aun cuando realizan actividades empresariales, para ellos sí se les establece la excepción de que el notario sí les va a retener. Porque ellos realizan un pago definitivo, ¿no? Únicamente. Entonces, para evitarles en un momento dado esta carga adicional de calcular ellos las ganancias por estas enajenaciones, simplemente les dice, a ti RIF, si te retengo, se paga el impuesto y se considera definitivo, ¿no? Muy bien. Yo creo que este último tópico, que en efecto también por ahí nos lo aclaraban algunas reglas de resolución miscelánea, ya también queda incorporado al reglamento en materia del régimen de incorporación fiscal. Y sí, lo que hay que hacer es comprobarle al notario que el inmueble que estás enajenando es parte de tu actividad empresarial. Eso es lo más importante para el notario, que le demuestres que es parte de tu balance, que es una bodega en la que tú almacenas tus mercancías que estás realizando en la actividad empresarial, y que tú habrás de determinar la ganancia para acumularla a tus ventas. Y al del régimen de incorporación fiscal, al RIF, a él sí el notario, si llega a enajenar un inmueble, sí le va a retener. Entonces aquí entraríamos en una situación un poquito curiosa, porque el RIF, por la enajenación, sí tendría que hacer declaración anual, aunque por el propio RIF no tendría que hacer declaración anual. Qué bueno, Tomás. Bien. La verdad estuvo muy padre el programa. Qué bueno que tocamos este tópico del reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, porque es muy necesario que todos ustedes lo conozcan. Dentro de algunos días por ahí tendremos alguna charla también en el Colegio de Contadores, que vamos a llevar a cabo ahí para seguir orientando, y vamos a tener a bien platicar sobre este nuevo reglamento de la ley del impuesto sobre la renta, y sobre estos cambios que muy atinadamente combinó el contador y abogado Tomás Cisneros Medina. Muchas gracias por haber venido. Al contrario, muchas gracias. Un placer. Y gracias a ustedes por seguir su programa 100% confiable. Estamos como cada semana de nueva cuenta con ustedes, orientando, que es nuestro propósito de origen, que es nuestro propósito inicial. Muchas gracias por seguirnos, y aquí estamos. ¿Listo? Bien. Realidad y razón sobre los temas de importancia que acontecen hoy en día. 100% confiable. Realidad y razón.